estoy en mi clase, que tengo una asignatura de muchos instrumentos. Hay arpa, clave, viola da gamba, flauta de pico. Y resulta que cuando los alumnos quieren tocar algo, yo evidentemente no sabía tocar ninguno de los instrumentos. Pero siempre había dicho, qué mejor manera, ¿no?, que poder tocar algunos instrumentos, y siempre cogía un instrumento diciendo, a ver si aprendo. Y bueno, no es que sepa tocar ni la viola da gamba, ni la flauta de pico, ni el clave, por supuesto, pero ya por lo menos me siento y va uno como aprendiendo, ¿no? Es como la situación esta en la que tú te sientes como un alumno eterno, un alumno que siempre tiene algo por aprender. Y creo que eso es lo chulo, ¿no?, o lo bonito, porque si tú vas cumpliendo años y te crees que eres alguien en la música, yo creo que estás perdido. ¿Me he equivocado? Cuando uno quiere ser músico, ¿no?, pues quizás una pregunta demasiado grande, ¿no? Tengo una suma de anécdotas, de casualidades muchas veces, ¿no? Porque yo lo que sí que sé es que cuando uno veía a gente encima de un escenario, había algo que te hacía quedarte como electrificado, ¿no? Te quedabas ahí mirando al escenario y no pensaba siquiera que ibas a estar ahí arriba, ¿no? Pero recuerdo las fiestas del pueblo, cuando venía la orquesta esta que venían siempre a la fiesta de mi pueblo, que soy de un pueblecillo al lado de Aracena. Yo recuerdo que siempre me quedaba mirando a los músicos, ¿no? Es decir, es una cosa como que me paraba, ¿no? Y aquello, yo decía, me encantaría hacer lo que está haciendo, sobre todo el que tenía la guitarra. Pero eso era porque era el que se movía, ¿no? Y después que se lo comparas con el que toca el teclado, era distinto. Eso creo que es un poco la génesis, ¿no?, con la que uno se va emocionando y quiere ser músico. Después son, creo que casualidades, ¿no? Por ejemplo, mi hermano mayor tenía un amigo que tocaba la guitarra eléctrica y recuerdo que, bueno, los dos tocaban un poco, y sobre todo el amigo de mi hermano, y vinieron al conservatorio. ¿Y tú qué haces cuando un hermano mayor tuyo hace algo? Pues tú quieres hacer lo que hace tu hermano. Y yo me metí con mi hermano en el conservatorio. Él creo que duró un mes y yo acababa hace 2 días, ¿no? Y yo creo que lo malo es que nunca se acaba, ¿no? Pero fue un poco eso, una casualidad, ¿no? Y esa sensación de tener un instrumento y tocar algo era... Yo lo resumo como que para una persona hiperactiva, que creo que soy un poco hiperactivo, es como que encuentras algo que te equilibra. Es decir, has encontrado una materia en tu vida que te permite quedarte mucho tiempo parado, ¿sabes? Porque claro, cuando metes la cabeza en la música, te das cuenta que esto es inacabable. Te apasiona tu trabajo cuando sales de él y sigues haciendo lo mismo, aunque sea de otra manera. Cuando te levantas por la mañana y automáticamente, después de desayunar, te quedas haciendo cosas en tu casa, estudiando. Evidentemente, el trabajo de músico es un trabajo de vocación. El de profesor quizás sea distinto, ¿no? Cuando digo el de músico, hay profesores que igual no están en activo, ¿no? Que dan clases, que las dan súper bien, pero lo mismo no tienen el hábito del concierto, ¿no? Pero tener que estudiar para un concierto diariamente, estar siempre en forma, eso es totalmente vocacional y te tiene que gustar. Si no, es muy difícil estar siempre ahí, al pie del cañón. Me preguntan muchas veces los alumnos, porque claro, la asignatura donde hay muchos instrumentos, yo más o menos los toco todo un poco, ¿no? Y los alumnos miran para arriba y me dicen, profe, para ser profesor, ¿cuántos instrumentos hay que tocar? ¿Sabes? Claro, ellos no saben que algunos no los toco, prácticamente solamente los chapurreo un poco, ¿no? Pero son unos cuantos. Mira, de música antigua que tengo, voy a ir contando. Laúd medieval, el laúd árabe no lo toco, pero vamos, algo toqueteo. Guitarra renacentista, vihuela, laúd de 7 órdenes, laúd de 8 órdenes, archilaúd, iorba, laúd barroco, guitarra clásico-romántica. Ahora empezaríamos a hablar con algunos que son más folclóricos, el cuatro venezolano, bandurria, más o menos todos esos los toco un poco, ¿eh? Y claro, cuando te pones a estudiar te das cuenta de todo lo que te falta, ¿no? Y como son muchos, uno piensa, me encantaría tener un instrumento y tocarlo perfectamente, ¿no? Pero quizás
sea un poco también una de las características que tiene la música antigua, ¿no? Eso del humanismo renacentista, de que tocabas muchos instrumentos, tenías que tocar muchos palos de las artes. Esa es una cosa que a mí me gusta mucho, ¿no? Y la verdad que va un poco también con mi personalidad, ¿no? Cuando yo era chico recuerdo que en mi clase había gente, los típicos empollones que sacaban siempre 10, ¿no? Y yo nunca sacaba 10, algunas veces sacaba 9, ¿eh? Pero yo normalmente era un alumno de notable. Pero yo era súper feliz, era un niño muy feliz, porque sacando notable yo podía hacer todo. Yo recuerdo que llegaba a mi casa del colegio y me iba a jugar fútbol, me iba a la calle a jugar, que antes se podía ir a la calle a jugar, y a mí me encantaba. Y decía, bueno, es que es tanto esfuerzo, ¿no? Tener que estudiar mucho más para sacar un 10, ¿no? Cuando con un poquito menos soy capaz de sacar un notable y hacer tantas cosas, ¿no? Pues esa es un poco la filosofía de los instrumentos, ¿no? Me gustan todos, me gustaría tocarlos todos. Lo que pasa es que cuántas vidas nos hacen falta. El acompañamiento con los instrumentos es de verdad lo que más me gusta. Porque muchas veces hay conciertos a solo, ¿no? Que llaman para tocar a solo y a mí me encanta mucho tocar a solo. Pero esa vida es un poco triste, porque los viajes muchas veces tienes que hacerlo solo, después del concierto estás con gente que no conoces, y bueno, pues muy bien que te tomes algo con alguien que te han invitado a hacer un concierto, está genial, pero ¿cómo va a ser lo mismo que yendo a ese concierto, yendo con gente que tú conoces, que trabajas con ellos, ¿no? Que acaba el concierto y que ahora dices, bueno, ahora tomamos una cerveza, después volvemos juntos, si tenemos que quedarnos en el hotel, estamos siempre con alguien, ¿no? Y además el trabajo en grupo, ya sea música de cámara, ya sea orquesta, eso requiere una experiencia que los años, que los años ya te van dejando sin querer, ¿no? Es como que los años vienen para lo malo y también para lo bueno, ¿no? Y lo bueno es esa experiencia que tiene uno, ¿no? Organizando cosas y haciendo conciertos. Aníbal, ¿tú qué piensas de la creatividad de tu trabajo? La creatividad es algo totalmente necesario, ¿no? Si un artista no emplea creatividad en su puesta en escena, ya sea teatro, ya sea música, lo que sea, creo que ahí está un poco perdido, ¿no? Entonces, el mundo del concierto también está un poco parado, ¿no? En el sentido que yo recuerdo cuando yo era pequeño, ¿no? Los conciertos que se hacían era mucho de ir a un sitio, salía una persona con un instrumento y tocaba una obra detrás de otra, ¿no? Y posiblemente detrás de cada obra se aplaudía, ¿no? Y eso estaba súper bien, a mí me encantaba. Pero ahora cuando yo estoy encima del escenario, no, por supuesto no digo que yo sea mejor que nadie, ¿no? Pero siempre me gusta apretar un poquito más la tuerca, ¿no? Y cuando hago sobre todo programas de concierto con información, por ejemplo, que ahí soy yo el que manda, ¿no? Y la idea es un poco la que yo quiero. A mí, dependiendo de cuál sea el programa, sí que me gusta mucho que el público cuando llega a un concierto es como el espectador que va a ver una película de cine, ¿no? Que tú no vas a ver una película de cine esperando que a los 2 minutos vas a aplaudir, ¿no? Tú estás esperando ver algo que te cuente una historia y cuando llegas al final digas, me ha gustado una cosa, ¿no? Entonces eso llevarlo a un concierto es difícil, pero no es imposible. Entonces, si no es así, cuando se hace un concierto, las obras, agruparlas en pequeños bloques, ¿no? Es decir, cuando el público se ha dado cuenta, el concierto ya ha acabado. Y eso a mí especialmente me encanta. Pero me encanta no solamente como músico tocando, sino como espectador, ¿no? Cuando voy a ver un concierto, lo que me gusta es que el que esté arriba me diga algo. Y es una cosa que a mí siempre me gustó muchísimo. Y no sé, quizás porque cuando yo era más pequeño, yo no soy un músico especialmente bueno, tengo un montón de problemas técnicos y tal, pero bueno, yo me daba cuenta que había gente que tocaba mucho más que yo, pero yo siempre notaba que a mí se me ocurrían cosas que a la gente no se le ocurría. O yo pensaba cosas que serían muy peregrinas en un momento, porque evidentemente casi ni se las tumbaba a nadie, ¿no? Pero yo notaba que había ahí algo, ¿no? Y creo que en otras ramas de la música a veces pasa que, por ejemplo, sucede mucho en el flamenco, ¿no? Que la figura de artista, ¿no? El adjetivo ese, ¿no? de artista se emplea muy asiduamente y en nuestro territorio, la música antigua, la música clásica, se utiliza bastante menos. Oye, es como que aquí tenemos que dar un montón de notas, ¿no? Y el que da más notas es más artista. Entonces yo desde pequeño ya me di cuenta que creo que hay algo más. Es decir, que aún no siendo uno de los mejores músicos que hay, tú puedes aportar muchísimo más con la imaginación
y con la creatividad que tú decías.